Buenas noches. Estoy muy contento de verles nuevamente y de que sabemos que el Señor en su providencia nos permite estar aquí, a cada uno de nosotros, nos dio un nuevo día, una nueva oportunidad y entonces hay esperanza, gracias al Señor. Vamos a continuar la temática de toda la semana, cómo obtener sanidad y libertad a través del poder de Cristo y su cruz. Voy a brincar esto que hablábamos ayer. Quise compartir una foto de mi familia. Ahí está la niña Geraldine, mi hijo Jeremy, mi esposa se llama Ofir, como el oro de Ofir, así que el oro de Ofir me pertenece a mí. Y gracias a Dios porque mi familia, la familia siempre es una bendición. Así que el tema de esta noche es cómo vencer los pensamientos negativos, y ojalá no se pierdan mucho con el título, porque está un poco más filosófico. Pero el día de ayer hablábamos, quizá antes de iniciar, y hablábamos de cuál es la causa. Todo problema tiene una causa. Y generalmente en el contexto del dolor y el sufrimiento, nosotros atribuimos que la causa de la solución de nuestra sanidad y libertad es externa. Y ayer veíamos que Jesús dijo, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y habló de todas estas cosas que salen, que son sentimientos que nos esclavizan, emociones y comportamientos negativos, lo que nosotros conocemos como pecado. Y veíamos que el problema está en el corazón y que Jesús dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Así que ahora queremos ver cómo podemos obtener victoria en esto, y mañana continuaré hablando sobre lo mismo, enfocándonos en las emociones negativas. Todo trato deja una marca. Todo trato deja una marca, y existe lo que llamamos un buen trato, pero también existe lo opuesto que llamamos un maltrato, un abuso. Y como todo trato deja una marca, es importante saber qué es una marca. Y yo soy de México y tengo poco acá por Sudamérica y no tanto por abajo en Argentina, pero no sé aquí qué entendemos por una marca. Al menos quiero poner un ejemplo. A los animales, y veo que aquí hay bastantes animales, he visto caballos, vacas. A veces los toman y ponen un hierro caliente y le ponen una marca en alguna parte, y la pregunta sería, ¿cuál es el significado, cuál es el propósito de una marca? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden contestar? Pertenencia. ¿Qué más? ¿Qué más es una marca? Identidad. Una marca significa y representa identidad. ¿Quién soy? Y una marca significa pertenencia. ¿Quién soy y a quién yo le pertenezco? Y en este mundo sabemos que hay marcas. Y en el maltrato hay marcas que físicamente a veces pueden estar ahí, que a veces quedan representadas de diferentes maneras. Hay marcas que quizá tenemos en el corazón, y la marca que yo tengo me dice quién soy yo y me dice a quién pertenezco. Y nosotros, la palabra de Dios nos dice, nos dice que, y ahorita va a salir el versículo, pero ahí están algunos ejemplos de cosas que dejan marcas. La traición, el rechazo, el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso verbal, el abuso físico, el abandono, diferentes heridas que nosotros podemos tener que nos dejan una marca. Y recordemos, al hablar de marca, que una marca me dice quién soy yo
y me dice a quién pertenezco. Y Satanás, en Juan 8:44, Jesús dijo, es el padre de la mentira. En él se origina el pecado, el sufrimiento, y el autor de esta marca es Satanás. Y Satanás usa la marca del pecado, la marca del sufrimiento, la marca de los abusos, para decirme a quién soy yo y a quién pertenezco. Y por eso en esta noche queremos reflexionar quién soy yo y a quién pertenezco, o en otras palabras, cuáles son mis marcas. ¿Cuáles son mis marcas? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Qué me dicen? Y la victoria y la sanidad y libertad que Dios me quiere dar en esto. La palabra de Dios dice en Isaías 1:5, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y las heridas, ayer las veíamos, sea en el contexto de lo relacional. Un psicólogo, un psiquiatra, lo que más escucha son problemas entre dos seres humanos en las relaciones, porque hemos aprendido tantas cosas y tanta tecnología, pero no hemos aprendido lo más básico, a ponernos de acuerdo como los seres humanos que somos. Y por eso Jesús dijo, si dos se pusiesen de acuerdo, si tan solo dos se pusiesen de acuerdo, yo les daría todo lo que me pidieran. El ser humano está herido. Y en el contexto de las relaciones humanas, ¿quién de nosotros es una excepción para decir que no ha sido herido de alguna otra manera? Y la palabra de Dios habla de heridas, y heridas no recientes, heridas que están podridas, heridas que están hinchadas y están podridas y que quizá tienen mucho tiempo. ¿Cuáles son tus marcas? ¿A quién eres tú y a quién perteneces tú? Ahora, y si yo quiero saber qué es una marca, y estamos hablando de que la marca es mi identidad y que la marca es mi pertenencia, veamos el principio que repasábamos el día de ayer. Porque ¿cuál es su pensamiento en su mente o en su corazón? Tal es Él. Lo que yo soy, mi identidad. Si yo quiero saber lo que yo soy y si yo quiero saber cuáles son las marcas más importantes de mi vida, están en mis pensamientos. Lo que yo pienso es lo que me dice quién soy yo. Y lo que me dice quién soy yo me dice claramente a quién pertenezco. Y por eso, si quiero saber a quién pertenezco, a quién soy yo, cuáles son mis marcas, la Biblia dice, como yo pienso en mi corazón, así soy yo. Mi identidad está en mi corazón. Mi identidad está representado en lo que yo pienso. Y por eso en el dolor, en el abuso, quizá en el recuerdo de mis pecados y mis errores, la pregunta es, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son mis marcas que me dicen quién soy yo y a quién pertenezco? Y estas marcas a nivel cerebral, ahí están en pensamientos, aunque los pensamientos son algo completamente espiritual, no se pueden palpar, no se pueden medir, pero que se transmiten en una forma a nivel cerebral, en lo que llamamos sinapsis, impulsos eléctricos que disparan químicos y luego electricidad, y es toda una maravilla lo que Dios formó en el cerebro. Y el pensamiento es simplemente una cosa que nosotros llamamos sinapsis, una conexión que manda un mensaje. Y por eso en el mensaje de mis pensamientos y mis conexiones está el mensaje de cuál es mi identidad y cuál es mi pertenencia. ¿Quién soy yo y a quién pertenezco? Y repito, todo trato deja una marca. Todo buen trato deja una marca y todo maltrato deja una marca. Y cuando tú ves ese maltrato, esos abusos y esas heridas, ¿qué te dicen? ¿Quién eres tú? ¿A quién perteneces? Y sabemos que aquí entra el conflicto espiritual entre el bien y el mal, donde Satanás, como padre de la mentira, quiere marcar para cambiar mi identidad. Pero Cristo Jesús también tiene una respuesta para decirme quién soy yo y a quién pertenezco.
pertenezco. Los pensamientos no son nada más que conexiones. Y son conexiones que producen cierto tipo de mensaje. Y ese tipo de mensaje lo vemos en lo que explicábamos ayer. Yo no sé si me está funcionando esto o atrás me están ayudando y me estoy engañando aquí. Pero cuando haga así, allá me ayudan. Y el pensamiento me da una marca. Vamos a la siguiente. Y ayer veíamos este principio de mente, carácter y personalidad, tomo 2. No pongo la continuación porque me pongo a hablar de la continuación. Pero esta cita es preciosa, dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y si quieren la continuación, estúdienla. Dice, y los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral. Hablo mucho de carácter. El carácter es una marca. Y cuando usted ve las definiciones bíblicas de carácter, que en la Biblia se expresa como el nombre, la gloria, la imagen, si usted lo toma en el hebreo y el griego, significa una marca. La marca es mi carácter, la marca es quién soy yo, la marca es a quién pertenezco y por eso los sentimientos y los pensamientos combinados constituyen mi carácter moral. Ahora, si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Y por eso mis pensamientos me dicen quién soy yo y me dicen a quién pertenezco. Y mis pensamientos que producen mis sentimientos, que yo no soy médico, pero que son reacciones fisiológicas, químicas, hormonales, que me hacen sentir de una manera, el sentimiento es la traducción de mi marca que me dice también a quién soy y a quién pertenezco. Si el sentimiento es negativo, es rabia, amargura, deseo de venganza, rencor, resentimiento, etcétera, me dice a quién soy y a quién pertenezco. Y me dice qué es lo que yo estoy pensando. Así que esas marcas que tenemos en las relaciones humanas, en el buen trato o el mal trato, me dicen quién soy y me dicen a quién pertenezco. Y por eso los sentimientos no me pueden engañar. Yo le puedo decir a alguien 1000 veces te perdono, pero si cuando me acuerdo de lo que me hizo me da rabia, ¿a quién pertenezco? ¿A quién estoy atado? ¿Con quién estoy conectado? ¿A quién pertenece mi identidad? Así que si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y vienen este tipo de sentimientos y ayer hablábamos de eso. Hay situaciones y experiencias en nuestra vida y pues nos enfocamos en el maltrato a la luz de la cruz y vienen este tipo de marcas, de pensamientos, porque la marca que duele es la marca que está aquí en el pensamiento, en el corazón. La marca externa puede sanar, la marca externa puede tener solución, pero la marca interna a nivel de pensamientos y corazón me dice quién soy yo y a quién pertenezco. Y mis comportamientos, mis emociones no pueden mentir. Me dicen claramente cuál es la marca que yo tengo en mi vida. La pregunta ahora es, porque queremos profundizar, y este cuadro lo veíamos ayer, no lo vamos a explicar como lo explicamos ayer, pero si yo quiero cambiar un sentimiento y un comportamiento, yo sé que tiene que haber un cambio en mi corazón. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que alimenta la mentira o los malos pensamientos? Y por eso tuve que comenzar con esta explicación. Las marcas son conexiones que me dicen quién soy y a quién pertenezco. Es en función de vínculo y conexión que yo sé quién soy y a quién pertenezco. Y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que alimenta la mentira? Yo quiero cambiar un comportamiento y un sentimiento, tiene que haber un cambio en mi corazón. Mi corazón puede tener la verdad o la mentira, o pensamientos positivos, negativos, aunque me gusta usar más el contexto bíblico, porque la mentira es algo que se es, no que se tiene. Y la verdad es algo que se es y no es algo que se tiene. El amor, la justicia y la misericordia es algo que se es. Dios es amor.
Dios no tiene amor. Y por eso cuando Él ama, se da a sí mismo, porque Él es. Y por eso la mentira y la verdad en la palabra de Dios no son cuestiones abstractas o ideas. La mentira y la verdad en la palabra de Dios son en función de ser y de persona que me dicen a quién estoy conectado. Y por eso si en mi pensamiento y en mis marcas hay mentira, me dicen de quién soy y me dicen a quién pertenezco. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras marcas, pensamientos, conexiones y cómo yo puedo ser libre de esto? Y la pregunta fundamental de qué es lo que alimenta y produce el pensamiento, y déjenme decir algo y espero que lo entiendan y si no me agarran allá atrás. El problema del pensamiento no es que llegó a la mente, es que yo lo creo. ¿Ok? Satanás pone la mentira, el problema es cuando yo lo creo, porque todo ser humano hecho a la imagen de Dios, sea ateo o cristiano, lo que sea, cuando creen algo, creen eso porque cree que es la verdad. Y el que cree en algo, y si Satanás lo engaña y le pone una mentira con apariencia de verdad, cuando yo la creo, eso en mi mente se convirtió en una verdad y por eso lo que yo creo es lo que yo soy. Y por eso la verdad y la mentira son cuestiones que tienen que ver con persona y conexiones. Satanás ha destruido la palabra y Satanás convirtió la palabra en una idea, en una frase, en un cuento, no en un hecho real que sucedió en la cruz del Calvario y en Cristo Jesús. Y por eso yo tomo la palabra como conocimiento o ideas y pierde el poder de hacer en mí una nueva criatura y una nueva creación. Así que el problema no es lo que yo pienso, es cuando yo lo creo. Cuando yo lo creo y lo hago mío, se transforma en mi identidad, se transforma en mi pertenencia. Y el problema de las mentiras es que mientras yo creo la mentira, yo sigo conectado al pasado. Mientras yo creo la mentira, yo sigo conectado a ese dolor y yo sigo conectado al abusador. Y simplemente lo que hago es desarrollar comportamientos y sentimientos de autoprotección, de evasión, para sentirme bien cuando me siento mal, apartado de la voluntad de Dios, queriendo ser yo mi propio centro y protegiéndome a mí mismo. Lo que alimenta la mentira o simplemente la mentira o la marca es una conexión. Sigo atado a. Y recuerdo lo que me hicieron y me vuelve a rabia, sigo conectado a. Y si me vuelve a resentimiento, sigo conectado a. Y eso no puedo negar quién soy y a quién pertenezco. Ahora vamos a avanzar. Vamos a darle uno más, gracias. El plan de Satanás es que yo sea herido. Y en el contexto de la herida, el plan de Satanás es que yo me conecte con el abuso y me conecte con el abusador. Conocí a una mujer unos años, me contó su historia. Una mujer clínicamente diagnosticada como bipolar, médico, que se diagnosticaba a sí misma ciertos medicamentos para tener ciertas experiencias. Y ella me contaba su historia, y lo cuento para poner un ejemplo práctico. Y me decía, cuando yo tenía 18 años, tenía un novio, me casé, no se había casado con él, ella quedó embarazada, iba a tener 2 gemelas, pero ella decidió abortar. Después se casa con esta misma persona y vuelven a nacer y queda embarazada y va a tener 2 gemelas. Ahora sus gemelas sí nacen. Y cuando las gemelas tienen 1 año, su esposo viene y le dice, quiero decirte que yo soy homosexual y que solamente quería tener hijos y estoy contaminado con VIH. De ahí comienza una serie de destrucción en la vida de ella. Queda marcada. Y cuando ella queda marcada, y me decía en ese momento, yo tenía solo media hora para hablar con ella, no le iba a ver más, yo le hablé de varios principios bíblicos, le hablé del perdón, que fue cuando le toqué ese tema que ella empezó a sacar todo. Ella me decía,
cuando yo veo a mis dos gemelas, me acuerdo de lo que hice. Cuando yo veo a mis dos hijas, por lo menos a veces 1, 2, 3 veces por semana, me acuerdo de lo que yo hice en ese aborto. Y me acuerdo del papá de ellas. Y me acuerdo de que está infectado y que yo misma me tengo que hacer chequeos y cuidar a mis hijas. Y ella me decía, lo veo a él, en ellas. Las veo a ellas y ahí está la marca. Y lo recuerdo a él. Y la marca de ella, lo que ella pensaba y lo que sentía y cómo actuaba era tremenda y simplemente estaba haciendo el mismo abuso que la otra persona le hizo a ella, destruyendo en vida también a sus propias gemelas. Y les presento esto porque la pregunta es, cuando yo escucho algo, cuando yo veo algo parecido a un maltrato, a la herida, algo que huele similar, algo que se ve igual, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué me dice la marca o a qué me dice que yo estoy conectado? Y ella simplemente seguía conectada al dolor, al abuso y al abusador. Si un joven, su padre lo golpeaba duro de pequeño, y lo golpeaba con un cinto, dicen aquí, o correa. Cinto, como en México. Bueno, no hay que decir correa. Y lo golpeaban con un cinto duro. Y ahora él tiene 25 años, anda en una tienda y ve un cinto negro, grueso, vaquero, de la misma medida. ¿A quién ve ahí? Y por eso el ser humano ha llegado a la conclusión que el problema es externo y que tiene que olvidar. Pero es imposible olvidar y el problema no está en el recuerdo, el problema está en la marca que hay en el recuerdo, en si yo me conecto negativamente en el recuerdo al abuso o al abusador. Y este joven ahora ve la correa negra y el cinto negro y de niño cuando su papá le golpeaba recibió esas marcas de que yo no valgo, yo no sirvo, yo soy un inútil, que destruyen la imagen de Dios. Y ahora él ve el cinto. Y esos pensamientos son conscientes o inconscientes, y tengo que explicar por qué, porque todo lo que se repite una y otra vez se vuelve hábito y los hábitos tienden a ser más inconscientes. Y así como usted hace una cosa y al repetirla una y otra vez se vuelve un hábito como manejar, cuando yo tengo una serie de pensamientos una y otra vez y por tantos años, tantas veces se convierten habituales e inconscientes que yo tengo respuestas emocionales y de comportamiento y que no me puedo dar cuenta ni siquiera de lo que estoy pensando. Y ahora este joven ve la correa negra, y a quién ve en la correa negra. Y se conecta con el abuso, se conecta con el abusador, y ya sea que consciente o inconscientemente, ¿qué piensa? No valgo, no sirvo, soy inútil, así que se va a tomar alcohol, ahora va a golpear a los hijos, se convierte en el mismo abusador. ¿Cuál es la marca de él? ¿A quién pertenece? ¿Cuál es su imagen? Y por eso es el plan de Satanás, ponerme que en el sufrimiento y en la herida yo me conecte con el abuso y el abusador y tenga estas marcas, y estas marcas simplemente lo que producen es una identidad negativa, una identidad que me destruye y que me dice realmente a quién pertenezco. Vamos a darle, por favor, vamos a darle uno más. Ok. Así que, ¿cuáles son las marcas que nosotros tenemos? Vamos a avanzar. ¿Cómo ayudamos corazones heridos, endurecidos, temerosos? Corazones marcados por el pecado, corazones marcados por el maltrato, corazones marcados por el dolor. Y si yo tengo la marca de que no valgo, que no sirvo, que nadie me entiende, que estoy solo, abandonado, rechazado, que no hay esperanza, y eso me produce cierto tipo de sentimientos y comportamientos, la imagen de quien tengo. ¿Cómo podemos encontrar esperanza? ¿Cómo yo puedo ver mi herida y algo parecido a mi herida y no conectarme con el abuso y el abusador? ¿Cómo yo puedo ver la herida y en la misma herida encontrar la sanidad y la libertad? ¿Cómo esta mujer puede ver a sus dos gemelas?
y en sus dos gemelas, no verse a ella como su propia abusadora, ni a ese hombre por lo que le hizo, sino encontrar sanidad y libertad. Porque mientras en la herida tenga esa marca, seguirá repitiendo el mismo patrón de comportamientos y sentimientos, porque seguirá creyendo que ella pertenece a él e identificada con él, aun cuando conscientemente es lo que no quiere hacer. Así que, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Y vamos a ver, en Lucas 4:18, que es un versículo muy hermoso, que Jesús estaba leyendo Isaías 61, 1 y 2, Jesús dice que su evangelio, que las buenas nuevas son darle sanidad ¿a quién? Al quebrantado de corazón, darle vista a los ciegos, proclamar libertad a los cautivos, y Jesús termina diciendo, y darle libertad a los quebrantados de corazón. Porque el que está quebrantado de corazón tiene una marca. Porque el que está herido, no solamente está herido, sino que sus marcas lo han llevado a cosas que lo están esclavizando, a nivel de comportamiento o sentimiento. Y Jesús dice que su evangelio, que las buenas nuevas es dar sanidad y libertad. Y yo le pregunto a usted si conoce este verdadero evangelio, o si nosotros somos de los cristianos que estamos viviendo un ciclo de pecado y perdón, pecado, perdón, pecado y perdón, donde no hemos obtenido la sanidad y la libertad real que Cristo nos quiere dar. Este es el verdadero evangelio de Jesús. El mundo está partido, el mundo está lleno de abusos, de sufrimiento, de divorcio, donde Satanás ha puesto su marca y su imagen, y el mundo hoy necesita un evangelio que ofrezca sanidad y libertad. Y lo que yo más necesito es que esta pueda ser una experiencia real en mi vida. La mujer samaritana encontró sanidad y libertad. Los dos gadarenos endemoniados encontraron sanidad y libertad. ¿Y qué fue lo que necesitaron para testificar y llevar gente a los pies de Jesús? Simplemente una historia, un testimonio real de sanidad y libertad para mostrar que sí hay esperanza. Pero yo no sé si para nosotros el evangelio es solo información. Amén, aleluya, y Dios me ama, pero en la casa estoy quebrantado y esclavizado al resentimiento y a la amargura. Pero en la casa sigo esclavizado a la pornografía, a la televisión y a no sé qué tantas cosas que se están presentando hoy en día en nuestra iglesia. El Señor Jesús dijo, mi evangelio ofrece sanidad y libertad. Y no puede ser algo abstracto, sino que tiene que ser algo concreto y real en mi vida. Y ese es el evangelio que cada uno de nosotros necesitamos conocer. Satanás nos ha marcado con heridas, con dolor, con nuestros propios pecados, y te dice, tú eres mío y me perteneces. Y tienes rabia, y tienes amargura, y sigue cantando yendo a la iglesia mientras tengas mi imagen en sentimientos, pensamientos y acciones, eres mío. Y nosotros necesitamos realmente conocer un evangelio verdadero que ofrezca sanidad a nuestro quebrantamiento y libertad a los comportamientos y sentimientos negativos que nos están esclavizando en nuestra vida. ¿Cómo Él me puede hacer libre de esas marcas? Vamos a avanzar. En Isaías 53 y en la parte de arriba tienen Isaías 63:9, que dice, en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. Otras versiones dicen, en todas nuestras angustias Él fue ¿qué? Angustiado. Y comienza hablando con un absoluto. Todas. ¿Cuántas excepciones hay para la palabra todo? Todo es ¿qué? Todo es todo y nada es nada, ¿no? En todo mis aflicciones Él fue afligido. Y cuando vamos a Isaías 53, el versículo 4 y 5, que ahí solamente tienen como un resumen, pero que nos dice que Él fue, vamos a leerlo, déjenme leerlo en la Biblia porque yo no lo pongo ahí todo completo. Isaías 53, el versículo 4 y el versículo 5, y los voy a leer y quiero que piensen y me digan cuál es la palabra que más se repite.
Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la palabra que más se repite? ¿Cuál? Nuestros. ¿Merecía Jesús morir en la cruz del Calvario? ¿Merecía Jesús experimentar todo el sufrimiento que él pasó? No. La historia de Jesús es mi historia y es tu historia. Jesús llevó nuestros sufrimientos, sufrió nuestros dolores, se hizo nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados, y la historia de Jesús es mi historia. Y la palabra que más resalta en estos versículos es nuestras. Él tomó lo mío para que yo pueda recibir lo suyo. Y la palabra nuestras es una palabra fundamental que tiene que ver con identidad. Identidad, que ya lo vimos con las marcas, identidad es cuando tenemos algo en común. Yo me estoy quedando con Silvana y estoy contento porque tenemos algo en común que es muy bueno, y entra por acá. Ellos se relacionaron con una familia mexicana y les encantan los tamales mexicanos. Así que el puro hecho de que les encantan los tamales mexicanos y el mismo que tenemos como favorito, me hizo identificarme con ellos inmediatamente. Identidad es lo que yo tengo en común. Tiene que haber un factor común que nos una. Y donde Satanás viene y pone su marca, donde Satanás viene y dice, eres mío y me perteneces, el Señor Jesús tenía que venir a esta tierra y tenía que restaurar esas marcas. Y lo primero que nos presenta el Evangelio es alguien que tenía que sufrir todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he experimentado, y donde Satanás me puso su marca, él tenía que ser marcado para decirme una cosa: eres mío y me perteneces. La pregunta es, en mi dolor y en mi sufrimiento, ¿qué me dicen las marcas? ¿Le pertenezco a él o le pertenezco a Satanás? ¿Tengo paz, perdón, gozo, mansedumbre, templanza, tolerancia? ¿O tengo rabia? ¿Tengo amargura? ¿O ya no quiero vivir? ¿Qué me dicen mis marcas? ¿A quién yo le pertenezco? Vamos a avanzar, por favor. Nuestras. Y quiero comenzar a escribir alguno de esos todos donde Jesús se puede identificar y conectarse con nosotros. En Juan 8:41, Jesús está conversando con los escribas y los fariseos. Y Jesús les dijo a ellos que eran hijos del diablo y que no podían ser hijos de Abraham, porque la identidad y el propósito van de la mano, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy alguien, pero mi comportamiento demuestra otra cosa. Y Jesús les dijo que Abraham no mató a nadie y ellos los querían matar a él. Y ellos se enojan tanto que le dicen lo que leemos en el versículo. Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y otras versiones son más claras y dicen, nosotros no somos nacidos de prostitución. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús de su nacimiento? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús de su madre? Jesús nace, y nosotros hoy lo podemos entender muy fácil. Pero ver en aquellos tiempos una señorita salir embarazada y no estar casada, si hoy en día nos metemos con eso, en la cultura, los tiempos de Jesús, ¿qué era eso? Y Jesús nace fuera del contexto del matrimonio como cumplimiento de una profecía para poder conectarse y para poder identificarse con toda persona que hoy está marcado en su esfera familiar. Jesús nació de una madre soltera, Jesús no tuvo un padre biológico, Jesús tuvo medios hermanos y simplemente hoy definiríamos eso como una familia disfuncional. Jesús decidió
en el plan de la salvación, y sabemos que esto tiene todavía una trascendencia más grande, pero lo estamos viendo en el contexto humano y real, como se lo presentaron en ese momento a Jesús. Lo hirieron, lo acusaron, lo escarnecieron en su humilde sufrimiento, y Jesús puede identificarse con cada joven y señorita, con cada persona que sufre en el contexto de su familia y que dice: yo no soy nadie, yo no le pertenezco a nadie. Jesús tomó su herida y tomó su marca para decirle: tú eres mío y me perteneces a mí. La pregunta es: ¿a quién yo veo en mi marca? ¿Me creo las mentiras de lo que me han dicho en mi contexto familiar? ¿O puedo ver al Cordero que llevó mis marcas y mis sufrimientos para decirme cuál es mi verdadera identidad y a quién yo le pertenezco en realidad? Vamos a avanzar, por favor. Jesús nace de una madre soltera, uno más. Ahí está una profecía de Jesús en Mateo 12, del 13 al 15. Estaba profetizado que iba a huir a Egipto. Lo iban a querer matar, y sucedió después de su nacimiento, antes de los 2 años, y también de adulto en su ministerio. Y Jesús, uno más, vamos a darle, y Jesús fue un refugiado, fue un desplazado. Y Jesús puede identificarse y conectarse con toda aquella persona. Y hoy en día hay más de 60 millones, billones de desplazados y personas que están perdiendo todo lo que tienen con el fin de salvar su vida y sobrevivir. Y Jesús tenía que ser tentado en todo, ser igual que yo en todo, y en todas mis aflicciones Él fue afligido. Vamos a avanzar a la siguiente. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y Jesús dijo que su tristeza era hasta el punto, vamos a darle hacia atrás, uno más, hacia atrás, no sé, parece que se fue de más. Ahí estamos, gracias. Y Jesús dijo que su alma estaba muy triste, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Y en el momento en que estaba más triste, más angustiado, con una tristeza hasta el punto de la muerte, con una agonía que sudó grandes gotas de sangre, y Jesús le dice a los suyos, a los más cercanos a Él: quédense conmigo, velen conmigo. Jesús es dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él cuando más los necesitaba. En el momento más difícil y más crucial de su vida, Jesús fue dejado solo y abandonado. Y Jesús decidió pasar por todo esto como cumplimiento de las profecías para poder conectarse e identificarse con todo aquel que ha sido marcado en este aspecto. Y Jesús le dice: tú eres mío y me perteneces. ¿A quién veo yo en mi herida? Vamos a la siguiente, por favor. Fue dejado solo y abandonado en el momento en que más necesitaba a los suyos. Y cuando Judas se acerca, le dice: amigo, las profecías decían, con el que comunicábamos los secretos íntimos, con el que íbamos juntos a adorar. Ese levantó contra mí su calcañar. Y Jesús es traicionado. Y no solo por Judas, como está en el versículo bíblico. Los discípulos le dijeron: contigo hasta la muerte, a la cárcel, en la salud y en la enfermedad. No dice así, pero le prometieron darlo todo por él, y lo rechazaron, lo traicionaron, le fueron infieles, lo vendieron como un esclavo, lo menospreciaron, lo rechazaron, lo desecharon. Y la traición siempre es de un cercano. Y la traición siempre es en la intimidad, y con un beso traicionaron a Jesús. Y Jesús decidió pasar por todo esto para tomar la marca de todo aquel que le han sido infiel, para tomar la marca de todo aquel que lo han traicionado, para tomar la marca de todo aquel donde Satanás viene y dice: estás solo, ya no vales, te despreciaron, tú no sirves, es tu culpa, no eres lo suficientemente bueno.
El Señor toma esta marca para decir: tú eres mío, me perteneces, tú vales, tú eres importante. Tu identidad no está en la marca de lo que te hicieron, tu identidad está en la marca de los sufrimientos que yo llevé en la cruz del Calvario por ti. Y por eso, a la luz de la cruz del Calvario, todas las mentiras pierden su poder y se desvanecen. Y las mentiras y los pensamientos y conexiones negativas solo se pueden destruir en contraste con la verdad. Y la luz y la verdad que encontramos en la cruz del Calvario, al que cree que no está solo, ¿qué dice la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz? Al que cree que no vale, ¿qué me dice la cruz como mi verdadera identidad? Al que cree que está solo, al que cree que no hay perdón, todas las mentiras pierden su poder a la luz de lo que Él hizo como la verdad en la cruz del Calvario y me dan mi verdadera identidad. Y por eso la pregunta es: ¿en tus heridas las marcas de quién ves? ¿Te conectas con el abuso y el abusador? ¿Crees que no vales, que no sirves, que eres un don nadie? Y por eso te sientes mal y actúas mal. Corazón corrompido. O sus heridas te sanan. O sus heridas te dan tu verdadera marca y tu verdadera identidad. Vamos a avanzar. Segunda de Corintios 13:4 nos dice que Jesús fue crucificado en debilidad. Estoy bien, gracias. Jesús fue crucificado en debilidad. Jesús, que tenía todo el poder de protegerse, defenderse a sí mismo, evadir y hacer milagros para evitar el sufrimiento, decidió pasar por la experiencia de sentirse impotente y no hacer nada, para poder conectarse contigo y conmigo, cuando en cualquier abuso que experimentamos, porque todo abuso es de alguien que tiene más poder sobre mí, y cómo me siento impotente, tomó la misma marca para que yo pueda recibir la verdadera identidad y su poder. ¿A quién veo yo? ¿A quién veo yo en mis heridas? Y déjenme decirle algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando yo tengo la marca de que no valgo, no sirvo, estoy abandonado y todas esas mentiras son mentiras por una sencilla razón. Porque yo tengo un mediador. Y si yo tengo un mediador, no estoy solo. Y si yo tengo un padre, no estoy solo. El problema es cuando la mentira me desconecta de Él. En el deseado de todas las gentes, el capítulo del Getsemaní, cuando refiere el versículo que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, la sierva del Señor nos dice, y la sierva del Señor explica que era porque Jesús estaba comenzando a cargar la copa de la ira de Dios. Y la sierva del Señor dice el siguiente comentario: ahora deseaba, anhelaba tener un intercesor para sí mismo. El sufrimiento de Jesús fue sin intercesor. Lo que en mí es una mentira, en Jesús fue una verdad, para que en mí sea una mentira y yo tenga esperanza. Y por eso cualquier mentira que Satanás me pone como mi identidad, llega a ser mentira, porque yo tengo mediador. Yo no sufro rechazo eterno y sin esperanza. Yo no sufro traición eterna y sin esperanza. Y Jesús lo que sufrió, lo sufrió en una relación directa con el Padre, como Él en nuestro lugar estaba llevando totalmente las consecuencias. Así que Él fue crucificado en debilidad. Vamos a la siguiente. Lo escupieron en su rostro. Le dieron puñetazos, lo abofetearon, lo golpearon, lo azotaron, lo crucificaron, lo bofetearon. Esto tiene un nombre, vamos a leer la siguiente: abuso físico. Jesús tomó las marcas del abuso físico. Ese abuso físico donde yo creo que no valgo, que no sirvo, que soy malo, que nunca hago las cosas bien. Jesús lo tomó para darme una verdadera identidad. Fue abusado físicamente. Vamos a avanzar. Bueno, ahí está.
No, hacia atrás. Ahí. Lo escarnecieron, le dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, desciende de la cruz. Lo injuriaron, se burlaron de él, lo golpearon, lo abusaron verbalmente y emocionalmente. Le hicieron bullying, si queremos decirlo así. El Salmo 22 y 69 expresan todo el escarnecimiento que Jesús recibió. Le meneaban la cabeza, le sacaban la lengua. Y Jesús fue abusado físicamente, fue abusado verbalmente, en todo lo mío, para que en mis heridas yo no me conecte con el abuso y el abusador, sino que en mis heridas yo lo pueda ver a Él. Y Él es la verdad. Y Él es la marca que me dice a quién soy y a quién pertenezco. Vamos a avanzar, uno más. Tejieron una corona de espinas, lo golpearon con una caña en su mano derecha. Le decían: salve, rey de los judíos. Escupían en él y tomando la caña lo herían en la cabeza. Uno más. Jesús fue avergonzado, deshonrado y humillado. Vamos a avanzar. Los soldados lo crucificaron, le quitaron sus vestiduras, también su túnica, que era como la ropa interior, para que se cumpliese la profecía. Y Mateo claramente me dice que Jesús fue desnudado. Y permítame decirle que desnudar a una persona sin su consentimiento para ser expuesto ante la mirada de miles de personas que pasaban por ahí y avergonzarlo, deshonrarlo y humillando, eso es un abuso sexual. El daño más grande en un abuso sexual es la deshonra, es la humillación, es la vergüenza. Y Jesús, como cumplimiento de las profecías, decidió ser desnudado para poder tomar esa marca. Y toda persona que ha experimentado esto, decirle: eres mío y me perteneces. Tu identidad no está en las marcas de las heridas que te hicieron otras personas. Tu identidad está en las marcas de mis heridas que por amor tomé por ti. Corrie ten Boom, algunos conocen quién es Corrie ten Boom, que escribió del escondite secreto y una película de ella, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Ella escribe en uno de sus libros: la primera vez que me desnudaron en el campo de concentración y nos hacían marchar a todas desnudas delante de los soldados. Y ella dice: le clamé a Jesús, ayúdame. Y dice: pude ver a Jesús clavado en la cruz desnudo, ahí por mí. Y desde ahí no experimenté vergüenza, no experimenté humillación, porque sabía que mi identidad y quién era yo estaba determinada por mi Salvador. ¿A quién veo yo en mi herida? ¿A quién veo yo en mi dolor? ¿Veo al abusador? ¿Veo el abuso? ¿O me atrae el amor de Cristo Jesús que me da mi verdadera identidad? Vamos a avanzar. Las personas que abusaron a Jesús eran las personas que tenían que hacer justicia, que tenían que amar y que tenían que proteger. Y todos los abusos que Jesús recibió fueron de personas, de figuras con poder y autoridad sobre él, que tenían que hacer cumplir la ley espiritual, política, y cuidar y proteger. Y todos estos personajes son los que abusaron a Jesús. Y por eso él se puede identificar con toda persona que aquel que tenía que amar, ese padre, esa madre, ese tío, ese adulto que tiene que guiar a un niño, que se aprovecha de su autoridad, Jesús tomó esas marcas para decirme: eres mío y me perteneces. Las marcas de quién veo yo. ¿A quién me conectan esas marcas? Vamos a avanzar. Abusado por hombres que tenían figura de autoridad sobre él, instigados por Satanás. Vamos a avanzar. Satanás usando instrumentos humanos con mentiras para cometer dolor, y lo sigue haciendo hoy en día. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El sábado tenemos un seminario de adicciones
vamos a hablar más sobre esto. Profecía de Isaías 69:21, me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y la sierva del Señor dice, era permitido darles una poción estupefaciente para amortiguar su sensación de dolor, pero al probarla la rechazó. Su única fuerza era su Padre. No podía permitir que sus sentidos se nublaran. Y en el momento en que Jesús más dolor emocional tenía, y que el dolor desgarrador más fuerte que tuvo, dice la sierva del Señor, es cuando lo dejaron caer la cruz en ese hueco, en ese hoyo para que quedara clavada. En el momento en que más dolor físico, en el momento en que sus nervios estaban al máximo, Jesús es tentado a adormecer su dolor con vino, pero al probarlo lo rechazó. Y Jesús puede conectarse e identificarse con toda persona que es tentada a dormir su dolor con diferentes situaciones en los momentos más difíciles, y podemos recibir su victoria para vencer únicamente con el poder del Padre y a través de los méritos que Él nos ha dado. En todas nuestras aflicciones Él fue afligido. En todas nuestras aflicciones Él fue afligido. Y Jesús exclama, Dios mío, y hace la pregunta del dolor, hace la pregunta del sufrimiento, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? El Salmo 22, 1, 2 y 3, David profetizando este momento, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo a ti de día y de noche y no me escuchas. Y no hay para mí sosiego, no hay para mí descanso. Y Jesús se puede identificar con toda persona que en el momento del dolor y el sufrimiento también le dice al Padre, ¿por qué? Y más adelante vemos que le dice, ¿por qué? Vamos a avanzar, ¿por qué me has desamparado? Y ahí está un poco de lo que dice el Salmo 22, versículo 1 y 2. Y Jesús se sintió rechazado y abandonado por su Padre. Y puede conectarse e identificarse también con cada uno de nosotros. Vamos a avanzar. ¿Por qué incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? ¿Por qué incluirlos? Jesús, donde Satanás puso sus marcas en el dolor y en el pecado y me dice que soy de Él y le pertenezco, Jesús decidió ser marcado para que yo pueda pertenecer a Él y recibir su verdadera identidad como su hijo. Termino con una anécdota. Cuando vivía en Estados Unidos, mi esposa tenía unos amigos, una familia, que a su hijo le dio leucemia. Y el niño más adelante tenía que pasar por un proceso de quimioterapia. Y el papá y la mamá se pusieron de acuerdo y se fueron al estilista, peluquero, donde te cortan el pelo, y se raparon. Ambos se raparon por completo, estos amigos de mi esposa. Así que su niño los veía a ellos y veía al papá y la mamá extraños. Andaba con ellos en la calle y la gente los miraba raros, se burlaban de ellos, le ponían apodos, yo no sé. Y este niño no entendía hasta que comienza su proceso de quimioterapia y comienza a perder su cabello. Cuando estaba perdiendo su cabello y se burlaban de él y lo miraban feo, este niño no era afectado porque se conectaba y se identificaba con su papá y su mamá. Jesús decidió tomar nuestras marcas para que nosotros en nuestro dolor y en nuestras heridas le podamos ver a Él. Y termino con un versículo, ya no vamos a avanzar en la diapositiva. Tenemos que concluir, pero quiero cerrar con un versículo. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 32 y 33. Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. Y voy a comenzar leyendo primero el 33 y luego el 32. El 33 dice, y esto decía
hablando de qué muerte había de morir. Así que ahora vamos a ver qué dijo en el 32, que se refiere a su muerte. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz del Calvario tiene el amor poderoso de Dios para que donde yo veo mi herida pueda ser atraído por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué me atrae? ¿Qué me atrae en mi herida? ¿Me atrae el dolor que me conecta al abuso y al abusador? ¿O me atrae el amor de Cristo Jesús que tomó lo mío para que Él pueda ser mi verdadero centro? A todos atraeré a mí mismo. Este verbo de atraer es fundamental porque es un verbo de identidad. Usted con lo que se identifica es porque es atraído. Y Satanás usa el dolor para atraerme a esa persona. Y yo quiero olvidar todo, pero cuando veo una cosa me acuerdo de eso. Está ahí. Vienen los pensamientos, vienen las marcas, vienen las mentiras, vienen los sentimientos. Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, tomó mis sufrimientos, tomó mi historia de dolor, para que en mi dolor yo pueda ser atraído por Él y Él pueda ser mi verdadero centro. La sierva del Señor dijo en el deseado de todas las gentes: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la contemplación y la reflexión de la vida de Cristo y que dejáramos que nuestra imaginación se posesione de cada escena, especialmente de cuáles, de las finales, tomarlas punto por punto. Dice ella, entonces nuestro amor por Dios crecería. No habría tantos problemas entre los unos y los otros y reflejaríamos plenamente su imagen. Recibiríamos nuestra verdadera marca. Yo los invito a ver a Jesús en sus heridas. Y es una lucha, pero el que vence va a obtener la sanidad y la libertad que Él nos promete a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Los invito a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Querido Padre, gracias porque te podemos llamar Padre. Y si tú eres nuestro Padre, somos tus hijos. Y si somos hijos, no estamos solos. No estamos abandonados. Alguien simpatiza con nosotros. Tú nos entiendes. Hay esperanza, hay perdón, hay pureza, hay sanidad. Gracias, Padre, porque en el plan de la salvación decidiste tomar nuestro dolor. No fue ninguna coincidencia que Jesús experimentara todos estos abusos. Él decidió ser marcado en nuestro lugar para darnos nuestra verdadera identidad y pertenencia como tus hijos. Permítenos que nuestras heridas y en ese dolor podamos ser atraídos por el amor de Jesús en la cruz del Calvario y que todas las mentiras pierdan su poder, que Él pueda ser nuestro verdadero centro y podamos encontrar sanidad y libertad en el Cordero inmolado, en nuestro sanador herido. Gracias por tu amor y misericordia. Danos la verdadera identidad, que se demuestre en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, y que el mundo pueda ver que aún en el contexto del dolor que Satanás usa para separarnos de ti, tú tomaste el dolor para que podamos ser nuevamente uno. Gracias por todo esto. En los méritos de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Que tanto buscaba, el ambiente en su hogar comenzó a cambiar. Hoy, Teresita vive una nueva vida en Cristo Jesús y desea que muchas más personas puedan escuchar a través de la radio el mensaje de esperanza que transformó su vida.
Muchas gracias a Dios por haber encontrado la radio y a través de la radio haber encontrado la verdad. Ángeles de Esperanza.